tienen una lógica y aplican para que tanto nosotros como las computadoras lean adecuadamente la información. Otra vez, creo que importante, no nos lo tenemos que saber de memoria, para eso están los 25 resúmenes o los 25,000 resúmenes que hacen las diferentes universidades de esto, para esto están nuestros manuales de recomendaciones, para esto está el propio manual de APA, para recordarnos ese orden específico. Lo importante es que sepamos que exista y que cuando ya tengamos que formalizar la construcción de las referencias, de verdad que lo apliquemos de forma correcta, sabiendo que detrás de todo esto pues están todas las razones y todos los temas que hemos ido discutiendo por ahora. En cuanto a la presentación de las autorías, aquí hay uno de los grandes cambios beneficiosos, diría yo, muy beneficiosos que tiene APA en este momento. Tienen que ver con la forma en la que presentamos las autorías. Hasta APA 6 había una forma de hacerlo cuando eran 1 y 2 autores, después había una para 3 autores la primera vez y después las veces subsecuentes, después para cuando eran de 4 a 6, después cuando eran de 7 a 8, después para más de tanto. Era una cosa bastante complicada. Ahora APA simplificó esto y lo que nos dice es, cuando ustedes citan a un autor, tanto en la primera cita como en las citas subsecuentes, ustedes usan la versión narrativa de la cita, que es cuando el apellido está fuera del paréntesis, o la versión parentética de la fuente, que es cuando el apellido está dentro del paréntesis. Cuando se usa una y otra, pues ya vimos que tiene que ver con qué es lo que le conviene a la fluidez de la redacción que venimos haciendo. En el caso de las 2 autorías, se va a mantener esta misma regla y es a partir de la tercera autoría cuando antes teníamos una forma de citar la primera vez y una forma de citar en las veces subsecuentes que lo cambiamos y ahora en adelante, desde la primera vez, lo que decimos es apellido 1, sumamos el término et al, que significa y otros, y colocamos el año. Y si lo hacemos dentro de paréntesis, vean que después del punto del término al, inmediatamente viene una coma que separa del año. Y así lo hacemos en cualquier momento para referencias que tengan 3 o más autores. Evidentemente, esto es lo que sucede en el texto, en la mención de la fuente en el texto. Cuando yo voy a buscar esa referencia, evidentemente ahí sí están mencionados todos los autores que corresponden, estarán los 3 apellidos que componen al bloque de autorías de esa referencia. Y esto es ya en adelante. Tenemos una regla nada más adicional a esto para minimizar, que es cuando tenemos más de 20 autores. Que en este caso, entonces, si tenemos 21 autores, llegamos hasta el número o 22 autores, por ejemplo, llegamos al número 20, ponemos puntos suspensivos para hacer ver que allí había más información y colocamos el nombre del último autor de la lista. Esto es muy común en algunas disciplinas porque tenemos investigaciones que son internacionales y con un volumen importante de autores. Hay artículos que tienen 3,000 autores. Ahora, todos estos que han hecho sobre las fotografías de los agujeros negros en el espacio, requieren la triangulación de un montón de telescopios a nivel del mundo y cada uno de esos telescopios está comandado por un bloque importante de investigadores y todos esos investigadores que participan en la investigación terminan siendo autores también de los artículos, por tanto todos son citados con esta regla de los primeros 20 y después el último de la lista. Y de forma importante, cuando tenemos casos así, hay una segunda solución que nos provee APA, que es poner los nombres a los grupos de investigación. Entonces, en este caso ya no ponemos apellido por apellido de cada investigación, sino que hacemos alusión al nombre de ese grupo de investigación y pues lo usual es que ese grupo de investigación esté consignado en algún sitio web de la investigación, del proyecto, o que por ellos mismos tengan un sitio web como investigadores, y allí esté la lista de todos los nombres. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Evidentemente, entonces, en algún punto de la mención, tendremos que poner el nombre completo del grupo de investigación, y si eventualmente ese nombre puede ser simplificado, por ejemplo, con siglas, entonces las veces subsecuentes yo puedo mencionar las siglas. Permiso, Liana. Sí. Sí, entonces el y otros ya no se utiliza, se utiliza el et al. El et al, sí, exactamente. Okay. Ese es digamos, el término normalizado o el término uniformado para ese uso. Al final del día, la realidad es que significan lo mismo, solo que ese es el que está, digamos, oficializado, por decirlo de alguna forma. Y a partir de aquí,
vamos a ver vamos a avanzar esto sí mucho más rápido porque aquí es donde les digo que ya se vuelve reiterativa la información, las estructuras para la construcción de las diferentes referencias. Acá vamos a repasar las que más usamos en el entorno académico y científico. Evidentemente hay para muchas otras y como les digo, APA tiene ejemplos, yo diría que prácticamente para todo. Y para aquellos en los que no hay construcción de referencia sugerida, vamos a ver cómo también hay una sugerencia de qué recopilar y esa tabla la vamos a ver al cierre de estas referencias. Entonces, en el caso de los libros, tenemos un protocolo general donde vamos a colocar los nombres de los autores separados entre ellos por coma y si estamos trabajando en español, entre el último y el penúltimo, en vez de una coma ponemos i. Si fuese el caso, podemos tener nombres institucionales también. Hay autores institucionales. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa de Costa Rica es la autora de las leyes, no un diputado en particular, sino la entidad como tal. Entonces también es común que tengamos nombres institucionales. El programa del Estado de la Nación es uno muy típico al que recurrimos particularmente en el campo de la educación. Entonces también ese es un nombre institucional. Ponemos el año de la publicación. En este caso, el título del libro va a llevar cursiva y según APA 6 tendríamos la ciudad separada por 2 puntos de la casa editorial. Ese entonces es uno de los grandes cambios que nos hace APA en el sentido de que elimina la ciudad. Y vean otra vez cómo aquí tenemos los grandes bloques de información separados por puntos. Otra vez tenemos el bloque del quién, los autores, después un punto donde tendremos la ubicación del año, del cuándo, separado por un punto. Aquí es importante, además de los puntos de separación, el año o en las referencias que corresponde a la fecha completa va entre paréntesis. Después tenemos el título o el nombre de la obra o de la fuente que estamos consultando y separado por un punto, en este caso de la casa editorial. Ese donde otra vez puede estar sustituido por una dirección URL o puede estar acompañado de esa dirección URL también. A diferencia de otras normas de citación, en APA no se usa colocar el identificador ISBN del libro. Entonces, vean que no lo ponemos allí. Y aquí vamos a hablar de la cursiva, que va a ser un tema recurrente en las diferentes referencias. La cursiva se utiliza para identificar visualmente al documento madre, al que engloba toda la información. En este caso, el nombre del libro. Ese libro ustedes pueden pensar que está dividido por secciones, por capítulos y tal. Uno podría hacer, ahora veremos esa referencia, la referencia de un capítulo del libro específicamente, o hacer alusión específicamente a un único capítulo de un libro, pero en ese caso, allí mismo, quien lleva la cursiva es el título del libro. Eso lo vamos a ver también en el nombre de las revistas y en el nombre de los periódicos. Ellos son los que llevan la cursiva. Entonces vean que aquí la cursiva no es gratuita, sino que está refiriendo a un uso específico. Como les decía, hay cambios que hace APA. Yo les introduzco uno más. Generalmente cuando estábamos hablando de incorporar direcciones URL, APA nos ponía el término recuperado de, en algunos casos se usaba la frase disponible en, a veces se usaba consultado en, inmediatamente después venía la dirección URL, pues ahora se sobreentiende que si hay un HTTP allí es porque es una dirección URL y entonces ya no es necesario poner el término ni recuperado, ni disponible, ni consultado, sino que se elimina. Entonces simplifica un poco el tema de la construcción de la referencia. Ya habíamos visto que en APA 7 se recomienda ya eliminar el término de la ubicación geográfica o la ciudad o el país de la editorial. Y además tenemos un identificador particular, que es un identificador, se llama persistente, esa es la manera de identificar lo que es el DOI. Probablemente ustedes se lo han encontrado ya en algunos textos que han consultado. Y antes se ponía DOI, 2 puntos, y lo que seguía era el código identificador. Ese código puede estar presentado de 2 formas, como esa que ven ustedes allí en el tercer ejemplo, que dice 10 punto y después viene una serie de informaciones, o puede estar en forma de dirección URL, que básicamente es una http //doi.org / y después eso que ustedes ven ahí, el 10 punto tal y tal. En cualquiera de sus 2 modalidades se entiende que es un identificador. Universalmente los DOI todos empiezan con 10 puntos, entonces apareciendo eso ya se sabe que es un identificador persistente, y si lo estamos poniendo como una dirección URL, pues no es necesario identificar el recuperado, ni el consultado, ni el disponible. Podríamos tener libros que tengan editores, no autores individuales, y esa identificación o esa aclaración
la colocamos inmediatamente después del nombre de los autores y antes de ubicar el dato del cuándo de los años. Esta información no hay que irse a leer el libro completo para encontrarla, generalmente es muy evidente cuando hay ese tipo de datos donde hay un compilador, un editor, y queda que casi en la portada del documento. Entonces, si no está allí, no es el caso, no hay que preocuparse de que no estamos buscando la información completa. Y el otro único lugar donde uno podría encontrar algún tipo de información de este tipo es en la hoja de créditos o en la hoja legal. Ese es el nombre que tiene ese término, que es pues casi que la segunda página que uno lee al abrir un libro. Hay algunos otros detalles que revisar. Yo rescato nada más estos que les dije, del orden de las personas autoras, de la separación por puntos de la información. El resto, evidentemente, esta presentación les va a quedar a ustedes, entonces no los voy ¿qué diría yo? A abrumar con tantos detalles, pero sepan que aquí están para que los puedan consultar después. Muchos los hemos ido mencionando a lo largo de la charla. En el caso de los capítulos del libro, es una referencia un poco más compleja que la del libro porque da doble crédito. Le da crédito a las personas que escribieron el capítulo y le da crédito a las personas que editan o compilan el libro. Entonces, dentro de la propia estructura que ya hemos visto, igual se mantiene la posición de los autores. En este caso, esa posición es la de los autores del capítulo del libro. Ellos tienen el primer crédito. Se ubica el año, que es el mismo año del libro. Después viene el título del capítulo. Vean ustedes cómo aquí no se utiliza cursivo. E inmediatamente después aparece la frase en. ¿Qué cambia ahí? Vean que si en los créditos de los autores del capítulo teníamos los apellidos primero y después las iniciales, cuando vamos a dar el crédito a las personas que están en el rol de editores o de compiladores, se ponen primero las iniciales y después los apellidos. Pueden haber varias personas, entonces citamos con la misma lógica. Si es una, ponemos una, si son dos, ponemos las dos, si son 20, ponemos las 20, si son más de 20, ponemos las primeras 20 con 3 puntos suspensivos y después a la última. En este caso, vean que inmediatamente después de citar a las personas que están en el rol de editores, lo colocamos entre paréntesis, ponemos separado por coma el título del libro, que es, como es el documento madre, el que contiene a todos los capítulos del cual yo estoy citando uno. Ese es el documento que lleva la cursiva. Después, entre paréntesis, coloco las páginas, de dónde a dónde va el capítulo, y después coloco la editorial, o la editorial con la dirección URL o la dirección URL de donde se encuentra la información. De forma importante, este es uno de los casos donde usamos las dos, digamos, las dos letras. El PP primero es en plural porque significa páginas en plural, pero en el caso del capítulo del libro ponemos explícitamente las dos letras, PP punto y después el rango de páginas donde va. Esto no es común a todas las referencias. En algunas no se usa el término PP, sino que se pone directamente el número de páginas o el rango de páginas. Liana, tenemos una consulta, ¿la podemos hacer en este momento? Okay. La estudiante Lorena dice, en ocasiones aparece capítulos del libro y por capítulos diferentes autores. ¿Cuál se pondría? ¿Todos los autores o solo el del capítulo? En este caso, es justamente este ejemplo que tiene la referencia. Los autores del capítulo son los que llevan el primer crédito. Y después vamos a dar el crédito de los que tienen la responsabilidad de ser editores, compiladores, organizadores. Otra vez, el libro en su portada y en su hoja de créditos va a decir claramente esta información, y los ponemos entonces en el segundo bloque de créditos con el orden que ya vimos. Y si es uno, ponemos una persona, pero si son 5, las ponemos a las 5. Se reconoce el aporte de todas las personas que estén en ese rol de editor, de compilador. Y otra cosa aquí rápidamente, vean que está esa aclaración de cuál es el rol que cumple este segundo crédito, está entre paréntesis y abreviado. Y esa abreviación no es nada del otro mundo. Se dice compiladores, la abreviación es COMPS. Si es un único compilador, la abreviación es COMP. Si es un único editor, la abreviación es ED. Si son varios, es EDS. Si son organizadores, es ORG. Si son varios, es ORGs. Entonces vean que ahí no hay como mucha ciencia oculta, casi que es muy evidente cómo abreviarlos. Y esa es la manera entonces en las que reconocemos el crédito. Siempre que es de un capítulo del libro con autores individuales por capítulo, el primer crédito de la referencia lo llevan los autores del capítulo y el segundo crédito los editores, compiladores, organizadores, antologistas,
del documento. Liana, perdone, Sí. en esta línea, entonces, bueno, aquí queda clara para la referencia, pero en la fuente de citación... Se cita a los autores del capítulo. Ok. Con las reglas que ya vimos de que si son más de 3, entonces es el apellido del primero o el primer apellido del primero, et al. Y eso aplica para si son 3, 4 o si son 3,000. Liliana. Sí. No, que muchos estudiantes preguntaban sobre el uso de la cursiva. Y la regla es, como lo dijiste, la regla es el documento madre es el único que lleva cursiva. Sí, en este caso es muy fácil identificarlo en el caso de periódicos, de revistas o de libros con capítulos, porque es entonces para el artículo de la revista, el nombre de la revista, donde están publicados varios artículos, es el que lleva cursiva. El caso de un artículo de periódico, donde hay muchos artículos, el nombre del periódico es el que lleva la cursiva. En el caso de un libro con autores diferentes en todos los capítulos, es el nombre del libro el que lleva la cursiva. Y en general, esa sería, digamos, la regla que uno podría mencionar de forma general para todos los documentos. En otros casos, en una tesis, en una ponencia, en un cartel, es el nombre del documento el que va a llevar la cursiva, porque es un único documento, no tiene, digamos, no está segmentado adentro por artículos o por capítulos o por otro tipo de, o por reportajes, por decirlo de alguna forma. Bueno, acá lo que les menciono son algunos otros ejemplos. Quiero resaltar nada más este que está en el medio, que es cuando tenemos libros que están en tomos o que pertenecen a colecciones o a series. Esa información le pertenece al libro. Entonces vean que inmediatamente después del título del libro, dentro de los paréntesis donde mencionábamos el rango de páginas, allí hacemos la lista de todas estas calidades. De ese tipo de información. Entonces, esa es la forma de ubicar todos esos datos cuando otra vez hay tomos, volúmenes, series, colecciones. Acá hay otras recomendaciones que no las voy a leer porque muchas ya se las mencioné, sin embargo, ahí les quedan para consulta de forma más específica. Ahora vamos a hablar de las publicaciones periódicas. Hay dos grandes familias dentro de las publicaciones periódicas. Una es los periódicos, y otras son las revistas. Entonces, hay muchas más, pero estas son como las dos posibilidades de información, pues aplican las mismas lógicas que vamos a ver ahorita. De forma general, el protocolo es, otra vez, vean, la posición de los autores no cambia, la posición del año no cambia. En este caso, cuando hablamos de un artículo, el artículo es uno de esos elementos dentro del documento madre, que es, por ejemplo, el nombre de la revista, que sí lleva el título en cursiva. Y aquí agregamos dos elementos más. Tradicionalmente, esto no aplica para todas las revistas. Están identificadas por volumen y número. En este caso, el volumen se pone en cursiva y el número de la revista se pone entre paréntesis en letra regular. Después de eso vienen las páginas. Puede ser que lleguemos hasta ahí. Sí. Y generalmente llegamos hasta ahí cuando el documento que estamos consultando está impreso. Pero si hay un documento electrónico, entonces ponemos la dirección URL donde está ubicado el artículo. Y muchas veces los artículos, particularmente los que pertenecen a revistas científico-académicas, tienen este identificador DOI que ya vimos, el famoso del 10 puntos. Entonces lo ponemos ahí. Una recomendación es tratar de ponerlo siempre como dirección URL, de tal manera que cuando el documento está vivo en línea, esté hipervinculado y uno nada más le dé clic allí para llegar a la información, o en el peor de los casos, si no está hipervinculado, pues yo copio la dirección exacta y la pongo en el navegador y llego al punto donde está esa información. Entonces, esa es una buena práctica recomendada. No necesariamente significa que ponerlo, en el caso del DOI, como un 10 punto, o una dirección URL convencional desde el www en vez de desde el HTTP, esté mal al final del día, pues los dos nos están dando información. Sin embargo, es más sencillo hacerlo de esta forma. Por ejemplo, es la vista que tenemos de unas revistas electrónicas. Entonces, otra vez, de la misma forma en la que encontraríamos en un artículo de una revista impresa, la información está disponible y está evidente allí. Por ejemplo, aquí está el volumen, el número, el año, el nombre de la revista, e inclusive vean que hay periodo de meses, la información de los autores, podemos encontrarnos identificadores, toda la información está allí de forma muy clara.
Importante, generalmente sí, a veces tenemos premura para recuperar la información y estamos trabajando con revistas electrónicas, muchas dentro de la página de cada artículo tienen el cómo citar. Pueden encontrárselo de muchas formas, pero ese es un servicio que dan las revistas en electrónico en la mayoría de los casos. E inclusive tienen ustedes la oportunidad de decir, bueno, deme esta cita construida en APA, démela en Chicago, démela en Vancouver. Entonces, realmente vean que eso facilita bastante. Ahora, de forma muy importante, la construcción de estas referencias está hecha por medio de concatenados de datos. Eso significa que si nosotros registramos adecuadamente el nombre de los autores, en el concatenado de datos del cómo citar van a aparecer en el orden adecuado, puntuados de la forma adecuada. Si yo no los puse bien ahí, entonces no van a salir bien en el concatenado de datos. Entonces la moraleja de esto es, aprovechen estas herramientas, pero fíjense que la información esté bien consignada. A veces puede suceder que no se registró el número de la revista, entonces aparece el paréntesis vacío, y si hay un número, entonces ustedes visualmente pueden identificar dónde está y corregirlo. Y podrían pasar de muchas situaciones. Entonces siempre uno puede tomar esa información, pero denle una ojeada para asegurarse que tenga todos los elementos que ustedes necesitan. Acá nada más otro ejemplo, vean cómo está el título de la revista, inmediatamente abajo nos dice cuál es el volumen. Vean que en este caso no hay número, nos da un año, un mes, y nos da un número de páginas para este artículo con sus autores. Entonces, aquí tampoco tenemos un identificador de hoy. Ah, mentira, perdón, aquí abajo está. Entonces, vean que de aquí yo puedo tomar esa información y ya con eso tengo todos los elementos para construir la referencia. Algunos ejemplos. Aquí importantes, vamos a ver, yo puedo tener documentos de revista impresa, allí pues no hay casa editorial, no hay dirección URL. Este es uno de los casos que, a diferencia de lo que veíamos en el capítulo del libro, el PP no se pone. Sabemos que son las páginas y yo se los pongo aquí en gris para que ustedes recuerden que allí lo que van son las páginas, pero lo que ponemos es directamente el rango de páginas. Podemos tener revistas que tengan más allá de una dirección URL, un identificador DOI. Entonces ven que aquí digamos, la dirección que ponemos es la del doi.org con su 10 punto distintivo. Podemos tener artículos sin publicar, es decir, nos llegó a nosotros por medio del autor que está en proceso de publicación. Entonces lo que ponemos es que es en prensa y todavía eventualmente llegará a estar en una revista, pero para efectos del momento de consulta está en prensa. Podemos tener artículos donde no hay volumen o donde no hay número, eso también es válido. Podemos tener los artículos numerados, es decir, tenemos una revista que publica una única vez al año sin volumen y sin número, sino que durante todo el año está alimentando un sitio y va numerando los artículos. Entonces vean que en este caso ponemos el artículo y ponemos el número que corresponde digamos, al orden en el que fue publicado. Después tenemos artículos que están totalmente en línea, es decir, no tienen una versión PDF donde uno pueda ver números de página, o no tienen una versión impresa donde haya números de página. Entonces, generalmente estos tienen una cosa que se llama el e-locator, y esto sustituye a las páginas. Empieza siempre con i. Lo que haya después puede ser un código numérico, puede ser un código alfanumérico, entonces será muy evidente cuando ustedes lo vean en el sitio de una página. Y también hacerles ver que ustedes pueden tener situaciones donde se encuentren con una revista que tenga volumen 0, número 0 del año 2022. Eso existe y no está mal, no es una locura, no es una omisión, sino que es la numeración que tiene, y generalmente esto significa que esa revista publica permanentemente, va subiendo artículos sin asociarlos a un volumen o a un número. Sin embargo, si está identificado de esta forma, el 0 que está afuera, que representa el volumen, va en cursivo, y el 0 que está dentro de paréntesis, está en letra regular, representa el número. Igual ahí les quedan algunas de estas observaciones que ya hemos visto. Repasar entonces que el nombre de la revista es el que lleva la cursiva, porque es el documento madre donde están asociados todos los artículos, ya sea que publiquemos en volumen, con número, sin ellos, siempre va a ser este título el que encierra al nombre de todos los otros documentos. En cuanto a periódico, otra vez, vean, encontramos las mismas posiciones. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que vamos a tener fecha completa. Los periódicos son de circulación muchísimo más frecuente que una revista. Una revista es, por ejemplo, mensual, bimestral, trimestral, las más comunes son semestrales, inclusive hay anuarios. En el caso del periódico estamos hablando de una frecuencia diaria, de una frecuencia semanal.
hasta una frecuencia mensual, por ejemplo. Entonces, aquí sí tiene mucho sentido pensar en una fecha específica. Hay dos formas de consignarla. Uno puede decir, como hoy, 1 de junio de 2022, o puede poner 01, de junio, 2022. Vean que en este caso se usa el nombre completo, no la abreviación, no se pone 22, no se pone 98, sino que se usa el número completo. El título del artículo se consigna y vean que otra vez aquí, en este caso, siendo el periódico el documento madre, ese es el que lleva la cursiva. Se pone el número de página, esos números de página pueden estar salteados, es típico que uno empieza a leer la columna en la página 2A y después salte a la 23B, porque ahí está el cierre del periodo, de la nota, entonces yo consigno esas páginas tal cual. Eventualmente si hay una sección donde esté la información, la de deportes, la de, no sé, de sucesos, yo incluyo ese nombre allí para ayudar a ubicar a las personas. Y eventualmente si es un documento electrónico, coloco también la dirección URL. Acá hay nada más un ejemplo de esto. Vean, por ejemplo, en el caso del financiero, que es de semana, que tiene el rango de fechas del día al día, que va a la semana a la cual hace referencia a la publicación. En el caso del financiero, por ejemplo, tiene número de publicación, es digamos, el periódico número 818 de la historia del financiero. Entonces, si este tipo de datos está disponible, en estos casos, pues, ese tipo de información ayuda a ubicar a las personas lectoras. Vamos a ver. Ya de las recomendaciones adicionales conversamos. En el caso de las tesis, el protocolo va a ser este. Otra vez vean que no hay gran variación. Orden de los autores, posición del año, posición del qué, de la fuente que estamos consultando es la misma. El único cambio que nos propone aquí APA es que sustituimos los paréntesis redondos que identificaban el grado por el que optaba la tesis por paréntesis cuadrados, por corchetes, y dentro de ellos incluimos también el nombre de la institución, y generalmente aquí pondremos un lugar físico, por ejemplo, San José, Heredia, pondremos la dirección URL de donde se encuentra ubicada esa tesis. Aquí hay algunas variaciones, porque podemos tener tesis que estén dentro de una base de datos. Esa base de datos puede ser por suscripción, eso significa que requerimos un número para poder ingresar a ver la información, un código de identificación. Puede estar en archivos institucionales, como es el caso de la mayoría de las tesis de la UNA, que están en el repositorio institucional, o podemos tenerlas subidas por las propias personas tesiarias a sus páginas personales. Entonces, pues en realidad aquí las variaciones tienen que ver con que cuando tenemos bases de datos por suscripción, incluimos entre paréntesis el número de acceso, el código para ingresar. Esto no resulta tan común para nuestro entorno, pero existe esa posibilidad. Ponemos, cuando tenemos que están en bases de datos institucionales, después del lugar incorporamos la dirección URL. Muchas universidades tienen, digamos, propuesto el acceso a sus tesis de esa forma, entonces es probablemente la estructura más común que se van a encontrar. Y eventualmente puede ser que tengamos una tesis que esté inédita, en cuyo caso pondremos tesis, ya sea porque es para un doctorado, para una maestría, para una licenciatura, pondremos ese grado académico, pondremos allí mismo que es inédita y completamos la información como ustedes ya la vieron dentro de corchetes. Acá hago una salvedad sobre las entrevistas porque suele ser un tema de mucha consulta. Y es importante saber cómo las citamos, y hay dos grandes áreas de entrevistas que podemos incorporar en nuestras investigaciones. Pensemos en el caso de nuestra tesis. Entonces, dentro de ese escenario hay dos grandes familias de entrevistas. Una son las que yo uso para contactar personas que me van a dar información que yo voy a utilizar, por ejemplo, para mi marco teórico, mis antecedentes, mi estado del arte, y entonces yo las voy a tratar de una forma, y después están todas las entrevistas que yo haga como parte de mi proceso de aplicación metodológica. Ellas tienen unas reglas diferentes que tienen mucho que ver con las protecciones éticas que vimos al inicio de la charla. Entonces, ¿cómo se come eso? En el caso de esas entrevistas donde yo voy a buscar a alguno de los compañeros profes que están aquí, porque justamente por su experiencia me pueden dar información que me puede situar en el tema y que yo voy a citar en mi tesis, en mis antecedentes o en mi marco teórico, entonces yo utilizo alguna de estas fuentes.
Si también encuentro una entrevista que quiero citar y que está ya publicada en una revista, o que si es una entrevista verbal, oral, que está guardada o que fue pasada por una radioemisora, utilizo esas estructuras que están aquí. Si ustedes se dan cuenta, misma estructura, apellidos en el orden que ya sabemos, autores en el orden que ya sabemos. En este caso, tenemos una fecha completa, día, mes y año. La entrevista, si está en una revista, generalmente tendrá un título de reportaje. Entonces, recuperamos ese título. Vean que aquí utilizamos la misma lógica que vimos para los artículos de revista. El nombre de la revista va en cursiva. Si hay volumen, número o año, eso se recupera. Si tenemos número de páginas, lo recuperamos también. Cuando hay dirección URL, porque está en electrónico, lo ponemos. En las radioemisoras, cuando lo que recuperamos es de una grabación, generalmente hay un archivo de grabaciones. Entonces la vamos a recuperar de allí. En este caso las posiciones de autores, de fechas no varían. Vamos a ponerle un nombre a la entrevista. Entre corchetes vamos a hacer la aclaración de que se trata de una entrevista. Pondremos el nombre de la radioemisora o el sitio donde se conserva el archivo de esa grabación y eventualmente si hay una dirección URL la colocamos. Cuando tenemos estas entrevistas como las que les decía yo ahora en el escenario de que le preguntamos a un profe algo o nos vamos con un experto en un tema, las tratamos como comunicaciones personales. Esto mismo va a funcionar con las cartas, con los memorandos, con los correos electrónicos, con chats, con conversaciones telefónicas. Estas entrevistas regularmente no tienen un archivo de respaldo en el sentido de que esté almacenado en algún lugar ajeno a nosotros. Entonces no se colocan en las referencias. Y lo que hacemos es que cuando hablamos de la fuente en el texto, para citar o parafrasear lo que ha dicho esta persona, tratamos de ofrecer la información más completa posible. Eso pasa por indicar el nombre de la persona. Se supone o se presupone que esa persona nos está autorizando a usar su nombre porque justamente la estamos entrevistando por ser quien es. Indicamos dentro de paréntesis que se trata de una comunicación personal. Automáticamente eso me sitúa en el tipo de fuente que estoy consultando y me hace entender que no hay referencia. Y colocamos la fecha en la que se llevó a cabo esa entrevista. Y después tenemos las que no citamos en las referencias, ni como comunicación personal tampoco, que son las que yo hago a las personas que van a ser sujetos de investigación, informantes o participantes en la investigación. Allí yo cuido absolutamente la integridad de esas personas, procuro proteger su identidad y menciono lo que dicen, puedo inclusive transcribir lo que dicen, y para efectos de orden, transparencia y trazabilidad, yo sustituyo el nombre de esas personas con diferentes técnicas. Les puedo poner un código, les puedo poner un seudónimo, les puedo poner unas iniciales, les puedo poner una codificación construida con varios elementos. Y detrás de eso sabemos que habrá una persona que le corresponde la información aportada, pero yo protejo esa información. Entonces, cuando yo reporto algo transcrito o parafraseado, hago alusión directa a ese código, a ese seudónimo, a esas iniciales, a ese, digamos, nombre sustitutivo y no menciono nada más. Entonces, otra vez, estas referencias definitivamente no van en las referencias, ni se menciona explícitamente el nombre de las personas que me han dado la información, a menos que yo, en un consentimiento informado, haya recibido autorización de esas personas a usar sus imágenes o sus nombres, por ejemplo. Y aquí, si son extensiones de más de 40 palabras o menos de 40 palabras, pues usamos un poco la misma lógica de una cita textual. Si es algo de menos de 40 palabras, puede ir presentado en el mismo párrafo que venimos desarrollando. Si son de más de 40, perfectamente lo podemos poner como un texto aparte y así lo hacemos identificar. APA recomienda entrecomillarlas, es la manera en la que se identifica, muy parecido a la lógica de una cita textual, pero ustedes pueden encontrar que por estilo, dependiendo de una revista, por ejemplo, pueden haber variaciones en las reglas, o puede ser que el manual de los TFG les diga a ustedes que lo presenten con alguna variación en el estilo. Entonces allí, pues nada más revisar que de acuerdo al sitio donde estemos presentando se cumpla con la regla en particular que debamos cumplir. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve la aplicación con codificación. Entonces vean que aquí tenemos algunas referencias, vean esta de aquí abajo donde tenemos en cursiva planteada la transcripción y vean que entre paréntesis se aporta el código de la persona informante que dio esos datos.
Esa es una manera de hacerlo. Esa codificación, si bien puede estar cerrando digamos, la intervención, puede estar también al inicio, puede estar mencionada de una forma más narrativa en el texto. Y así va uno, digamos, construyendo la parte del reporte de estas personas, otra vez cuidando totalmente la protección de las identidades de estas personas, sobre todo si se trata de temas que pueden vulnerabilizarlas y ponerlas en alguna situación de riesgo. En cuanto a ponencias, otra vez, vean la estructura, la misma, qué cosas aportamos. Vean en este caso la estructura, cómo vamos separando con comas. Después del punto de la última inicial, a cada uno de los autores siempre habrá un punto, no importa que sea de una inicial o si fuese un nombre de un autor institucional, igual se pone un punto allí para separar del año. Y en este caso, para las ponencias, ponemos el título de la colaboración. Uy, por atrás. Donde está, si está dentro de una memoria, ponemos, se parece mucho a la referencia de un capítulo del libro, damos el crédito a las personas responsables de la construcción de la memoria, ponemos el título de la memoria y después ubicamos las páginas en las que se encuentra la colaboración. En caso de que haya una editorial, la editorial, si es una editorial en digital con URL o si no, solo la dirección URL de donde está ubicada esta información. Puede ser publicada en una revista, en cuyo caso vamos a adoptar la lógica de referencia o estructura de referencia de una revista, podemos tener las que no se han publicado formalmente, en cuyo caso vean que allí seguimos teniendo los créditos de el congreso, el simposio, el seminario donde se presentó la ponencia, y colocamos también el nombre del congreso o el nombre de la organización donde digamos, se recopiló, donde se participó, y ubicamos el lugar. Ese lugar otra vez, si es algo en digital, podría ser que hagamos referencia al sitio de donde está la información del congreso, cosas por el estilo. Podemos tener carteles o pósters. En este caso, otra vez, posiciones de autores de años van igual. Ponemos el título del cartel, va en cursiva porque ese es el material fuente. Generalmente se usa esta frase, sesión de cartel presentado en, y allí ponemos el nombre de la actividad. Será generalmente un congreso, un seminario. Allí se pone el título que lleve ese evento, se pone el nombre de la organización. Muchas veces estos congresos están organizados por universidades, entonces usualmente lo que ve allí uno es el nombre de una universidad y se pone el lugar o la ubicación donde esté la información. Acá, sin detallar en ellas, les dejo las formas en las que uno estructura las referencias de redes sociales. Vean que allí hay posts en blogs, hay posts en Facebook, hay para páginas o sitios web, hay para videos en YouTube, hay para tweets y hay para correos electrónicos. Ya aquí vamos cerrando. Las leyes, los decretos y cualquier material legal tiene en alguna medida una dificultad con APA, porque APA está organizacionalmente ubicado en Estados Unidos. Por tanto, las referencias están primariamente referidas a cómo es el sistema legal en Estados Unidos, es decir, allí hay para los famosos Bills of Act y cosas por el estilo que para efectos de una ley en el contexto costarricense pues no tienen mucho sentido. Entonces aquí utilizamos una estructura recomendada que otra vez recupera esas famosas 4 preguntas, el quién, el cuándo, el qué y el dónde. ¿Qué hacemos? Generalmente una ley no tiene un autor persona, tiene un autor institucional, entonces lo colocamos en la posición de autor, colocamos la fecha de emisión de las leyes, generalmente siempre las tendrán y es una fecha completa, el día tal, del mes tal, del año tal. Ponemos el nombre y el número de la legislación. Hay legislación que no tiene número, hay legislación que dentro de su nombre incluye el número, entonces simplemente la planteamos tal como esté, digamos, disponible. Generalmente esas leyes están publicadas en una gaceta o en un material similar. Entonces indicamos si existe una gaceta con ese nombre o del medio de publicación, lo colocamos y muchas veces nos vamos a encontrar toda esta legislación disponible en algún sitio web. Por ejemplo, en el caso de nuestra Asamblea Legislativa, hay dentro del sitio de la Asamblea Legislativa un espacio donde uno puede ir a buscar las leyes, donde se va a encontrar toda esta información y puede colocar la dirección URL. Y aprovecho para ver esa dirección URL que está allí en el ejemplo de la referencia, que ustedes ven que ya es un poquito larga, que tira muy larga. Una recomendación muy importante es tratar de mantener la fidelidad de estas direcciones URL por más largas que sean, a pesar de que estéticamente no se vean muy bien.
porque muchas veces en este afán de utilizar las aplicaciones y las facilidades que nos da el Internet, utilizamos los acortadores de direcciones URL, y lo que sucede muchas veces es que ese link entre la versión corta creada en línea gratuitamente y la versión real de la dirección se pierde la información. Entonces, el link abreviado deja de ser útil. Entonces, allí mi recomendación es, por más feo que se vea, usen la dirección completa. En cuanto a los programas de cursos, que puede ser una de las referencias también a las que hagamos, o de las fuentes a las que hagamos, de las que hagamos uso, aquí tampoco hay una referencia de APA. Entonces, otra vez utilizamos una que nos ayuda. En este caso, igual seguimos la misma estructura. La posición de los autores del año no va a cambiar. En este caso tenemos el programa del curso. Generalmente va a tener un nombre, muchas veces va a estar, digamos, acompañado de una codificación, y en este caso hablamos de un autor institucional, y de ubicar también en ciudad y país y con una dirección URL donde podamos encontrar esos programas. Ya para ir cerrando las últimas recomendaciones, podemos tener consultas, por ejemplo, de un único capítulo, de muchos de un libro, y solo tenemos ese capítulo en una dirección, en un archivo, por ejemplo, PDF. Cuando yo tengo una numeración que me dice que originalmente ese capítulo iba de la página, como vemos ahí, 119 a la 130, pero como yo solo tengo ese capítulo ahí, el PDF me dice que tengo un archivo de 25 páginas, yo busco primariamente la página que me sitúe en el documento completo original, o sea, cito con la que dice 119. Si definitivamente el documento no tiene páginas, y el PDF me dice que tiene 25 páginas y que la cita que yo estoy tratando de trabajar está en la página 5, pues entonces uso ese número. Pero ante todo, primero ubico la numeración de la página fuente. Cuando no la haya, utilizo la del contador del archivo. Podemos tener autores institucionales que sean a la vez autor y que sean ente editor. En este caso, ¿qué se usa? Colocamos siempre en la posición de autor a ese, digamos, autor institucional, y si tiene el mismo rol de editor, entonces coloco la palabra autor en la posición de editor, y lo que debo entender es que en este caso, digamos, el autor que está posicionado allí es también el ente editor. Cuando APA no tiene una respuesta exacta para un formato de referencia, ¿qué utilizamos? El protocolo más cercano, o que nos respondimos en una diapositiva anterior. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Más bien, ¿qué, cuándo, qué y dónde? Esas 4 preguntas son las que nos pueden ayudar a construir una buena referencia. En términos generales, si yo tengo que decidir sobre una dirección URL tradicional, la que me copio del navegador, o un identificador DOI, privilegio el DOI con una salvedad. Los DOI se activan, es decir, para que ese DOI empiece a conectar su dirección URL con el documento al que yo quiero llegar, hay una entidad que se llama DOI, es una organización que activa esa información, es decir, por un identificador DOI se paga. Si la revista no ha pagado y no ha activado su identificador DOI y yo le doy clic y lo que me llega es a una página donde me dice que el documento no existe, pues evidentemente uso la dirección URL tradicional. Pero cuando exista un DOI activo, sin duda se privilegia sobre cualquier otra dirección. Yo puedo tener autores con 2 referencias del mismo año, es decir, estoy consultando 2 fuentes del mismo autor que publicó en el mismo año. Cuando la coincidencia de sus nombres y la coincidencia de los años es, digamos, de forma que viendo solo el año yo no podría diferenciar cuál de las 2 fuentes estoy haciendo referencia o cuál de las 3 o 4 fuentes estoy haciendo referencia, entonces empiezo a usar letras a la par del año dentro del paréntesis en la referencia, y cuando estoy citando en el texto dentro del paréntesis donde va el año, yo arrastro el C. Importante que en esa lista de referencias no existe el 2008, el 2008A, el 2008B, o sea, sino que voy directamente a ABC, no número 1 sin y después las otras con letras, sino que todos llevan letras desde el inicio. Vamos a ver, ya habíamos hablado un poco del caso de cuando hay más de 20 autorías, entonces aquí les dejo cómo se ve visualmente el ejemplo. Acá está la segmentación de cuando usamos la P, la doble P o cuando no la usamos. No voy a detallar en él, ustedes lo pueden revisar más adelante. Acá tenemos la solución para cuando falta información. Otra vez les recalco,
es para cuando de verdad la información no está. No es para cuando a mí se me olvidó y no recuperé el dato, o no es para cuando me dio pereza y no lo puse, sino que es solo en esos casos donde de verdad hemos buscado la información y no está disponible. Si yo tengo ambas información, autores, años, fechas, nombres de los documentos, pues no hay problema, uso la convención que corresponda. Cuando yo no tengo nombre de autores, entonces pongo el título de la fuente en la posición de autor. El resto de la información trato de consignarla de la forma que ya conocemos. Si no hay fecha, entonces en el paréntesis donde iría el año o la fecha, coloco el término S.F. que significa, como ya vimos, sin fecha. Si yo no tengo ni autor ni fecha, lo primero es que, ojo, tal vez no debería ser una fuente que estemos consultando por incompleta que está, pero si es tal vez un documento histórico o algo por el estilo, entonces combinamos el poner el título del libro en la posición de autor y poner que no tiene fecha en la posición donde iría el año. Todo esto lo hemos visto desde la perspectiva ética, lo hemos visto desde la estructura de citación y hemos hablado de cómo eso es importante justamente para reconocer los aportes de terceros y para cómo nosotros leemos la información y cómo las leen las computadoras. Eso me lleva a este último ejemplo que está aquí, que es cómo se cosechan esos datos. Esos datos tienen doble sentido. Para un autor es porque le cosecha, por ejemplo, el número de vistas de sus documentos, le cosecha el número de citas, y eso tiene un impacto porque es un indicador que nos habla de cómo efectivamente impacta el conocimiento que han generado las personas en otras. Una de las formas de verlo es mediante estos conteos. La otra es para hacer una buena búsqueda, es decir, cuando yo quiero buscar metodología 2 puntos y poner algunos términos, si la información ha sido correctamente identificada para que la computadora la lea o los programas informáticos los lean, entonces voy a tener un número de resultados muchísimo más cercano a lo que yo necesito y muchísimo más fiel a la información que estoy buscando. Entonces vean que funciona tanto para las personas autoras como para las personas que están buscando información sobre diferentes temas. Eso en las aplicaciones o el software de programación se hace con el lenguaje de etiquetado XML. Así se ve una referencia normal, como la escribiríamos nosotros en nuestra bibliografía, y así se ve etiquetada. Vean ustedes que en este caso, cada segmento de la información que hemos acumulado, de ese qué, dónde, qué, quién, cuándo o en qué lugar, está identificado. Y esto es lo que lee una computadora para poder identificar que Hernández es el primer autor de un texto que se llama Manual de Enfermería y Prevención de Rehabilitación Cardíaca, por ejemplo, y que está ubicado en tal y que tiene tales características. Si yo no pongo los puntos, las comas, los paréntesis en los lugares correctos, pues la computadora va a leer cosas diferentes. Entonces puede crear autores, por ejemplo, uno que se llame Hernández de Arranz, y ese no existe, porque existe uno que se llama Hernández y uno que se llama Arranz, y son diferentes, y cada uno de ellos merece ser contado como citas, merece ser contado como autor, y si yo no hago un buen uso de la puntuación, pues puedo estar impidiendo una buena lectura de ese tipo, y eso solo para ponerles un ejemplo. Entonces ya para cerrar, otra vez reiterarles esa información, otra vez no pierdan la paciencia con la norma de citación, ya vimos cuáles son las claves que hay detrás, ya vimos que lo importante es recuperar la información adecuada para después poder hacer una buena construcción de la referencia. Vimos también que para eso está el manual, para que cuando se nos olvida si va un punto o una coma, allí está el manual para decirnos qué es lo que va, para cuando no sepamos dónde va la cursiva, el manual nos dice dónde va. Entonces, no lo tomemos ni como una imposición, ni como algo que yo tengo la presión de tener que saber de memoria ya hoy, porque no es el caso, no es cómo funciona. Así, siempre que doy esta charla, la doy como 3 o 4 veces al año, lo recuerdo. Yo misma trabajo con esto a diario y a mí se me olvida a veces, y para eso está el manual. Entonces, no pierdan la paciencia con este tipo de aspectos de la misma situación. De mi parte, nada más me queda agradecerles el espacio. Yo sé que se vuelve un poco pesado escuchar toda esta información porque es mucha, generalmente de APA uno podría hablar por horas y horas y por semanas y semanas y probablemente no llega ni a la mitad de los contenidos que ofrece o las posibilidades que tiene. Pero de mi parte, pues no sé si quedará alguna pregunta en el camino. Sí, muchas gracias.